Shabbat Shalom, buenos días, que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Gracias por regresar y estar aquí de nuevo con nosotros para continuar con este estudio con respecto al diezmo. Ayer usamos bastante la Biblia para ver las diferentes cosas que fueron dichas por Cristo y al mismo tiempo los apóstoles y en el Antiguo Testamento por los patriarcas, y vemos que el diezmo es algo que está bien conectado a la bendición espiritual de la vida de las personas y que tiene mucha importancia. Hablamos también de los 3 diezmos, así que recomiendo mucho que escuchen los primeros videos de esta serie si esta es la primera vez que estás escuchando este tema, solamente para que tengas un poco más de lo que decimos, un poco más de background, un poco más de contexto para que puedas ir entendiendo bien este tema. Así que, hermanos, vamos a empezar directamente con una oración para poder seguir estudiando la palabra de Dios y a ver si podemos llegar al final de este estudio con una gran conclusión de que todo lo que Dios le da al hombre es para su beneficio, para su bendición y crecimiento espiritual. Así que vamos a orar. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por las bendiciones que tú nos das. Padre, gracias porque sabemos que tú nos estás revelando estas grandes verdades que tienen que ver con este sistema de adoración que tú has creado para nosotros, que nosotros lo conocemos por el nombre de diezmo. Pedimos, Padre, que tú nos bendigas, úngenos con tu Santo Espíritu, guíanos, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, voy a compartir con ustedes el estudio en pantalla. Vamos a empezar hablando con respecto a los testimonios. Pudimos ver de que los que predican deben recibir diezmos y ofrendas para el mantenimiento, ¿verdad? Porque el que trabaja merece pago. Pero ahora hay algo interesante que en la investigación que estaba haciendo nunca antes había escuchado y tiene que ver con otros aparte de los ministros y los pastores. En este caso, las esposas de los ministros que no estaban recibiendo su salario, pero la hermana White les pagaba mediante su diezmo. Miren esta carta interesante. Y una vez más, estamos empezando exactamente donde nos quedamos la última vez anoche. Si no has visto el video de anoche, yo recomiendo que primeramente vayas a escuchar ese antes de seguir en este, porque si no, sin el contexto puede ser que cause un poco de confusión. ¿Ok? Pero miren ustedes lo que dice la hermana White. Hay esposas de ministros, las hermanas Starr, Haskell, Wilson y Robinson, que han sido trabajadoras devotas, fervientes y entregadas de todo corazón, dando lecturas de la Biblia y orando con las familias y ayudando con esfuerzos personales con tanto éxito como sus esposos. Estas mujeres dan todo su tiempo y se les dice que no reciben nada por su trabajo porque sus esposos reciben su salario. Eso no es correcto. Yo les digo que sigan adelante y que todas esas decisiones serán revocadas. La palabra dice que el obrero es digno de su salario. Ahí está. Cuando se tome una decisión como esta, yo protestaré en el nombre del Señor. Sentiré que es mi deber crear un fondo con el dinero de mi diezmo para pagar a estas mujeres que están realizando un trabajo tan esencial como el de los ministros, y reservaré este diezmo para el trabajo en la misma línea que el de los ministros, la búsqueda de las almas, la pesca de almas. Sé que a las mujeres fieles se les debe pagar un salario proporcional al que reciban los ministros, ¿verdad? Ellas llevan la carga de las almas y no deben ser tratadas injustamente. Estas hermanas están dedicando su tiempo a educar a los recién llegados a la fe y contratan a quienes hacen su propio trabajo y pagan a quienes trabajan para ellas. Todas estas cosas deben ajustarse y ponerse en orden, y debe hacerse justicia a todos. Los correctores de pruebas de la oficina reciben su salario, $2.50 y $3 por semana. Esto he tenido que pagarlo yo y otros tienen que pagarlo. Pero las esposas de los ministros, que llevan una tremenda responsabilidad dedicando todo su tiempo, no tienen nada para su trabajo. Esto les dará una idea de cómo están las cosas en esta asociación. Hay 75 almas organizadas en una iglesia que están pagando su diezmo a la asociación, y como un plan de salvación se ha considerado esencial dejar que estas pobres almas trabajen gratis. Pero esto no me preocupa, porque no permitiré que esto suceda así.
Así que hermanos, aquí estamos viendo en esta línea de cartas que había en el tiempo la hermana White, cómo era que a las hermanas no se les estaba pagando este diezmo que ellas merecían como salario. Y como estábamos hablando ayer, ¿verdad? En esa cita que habíamos leído, la hermana White hablando de diezmar a los ministros, vemos nosotros que ella no solamente diezmaba a los ministros, ella diezmaba también a las personas que estaban haciendo la obra. Y es obvio que ya los ministros de la organización, de la corporación adventista, el séptimo día, no son de fiar. Aquellos que no predican la verdad del Padre y del Hijo no son de fiar. Ya esto no es un tema nuevo. No, la Trinidad no es un tema nuevo. En realidad, todos los que hemos estado cayendo del 2020 para acá, estamos cayendo tarde, porque han habido docenas de miles de personas que han creído la verdadera desde hace tiempo y ellos han estado predicando y ahora es que no, nos está llegando la luz. Y aunque hay algunos otros que faltan por aceptar, solamente el tiempo mostrará que verdaderamente nosotros somos parte de estos últimos que han aceptado la verdad porque la luz llegó ahora. Pero o sea, regresando al tema del diezmo, vemos nosotros la importancia de que todos aquellos que estén dando de su tiempo para ministrar, para predicar, para hacer la obra, merecen, ¿verdad? Hubo una hermana que había preguntado con respecto a que si se podía usar el diezmo para comprar, por ejemplo, Conflicto de los Siglos o Biblia. Hermanos, si tú conoces a un ministerio que vive de esto, o sea, que vive del colportaje, que vive de dar libros, ¿verdad? Pues considero que sí, que se debe dar diezmo a estos ministros que están manteniendo esta obra para tú poder predicar doble. Dice el hermano Jai que los libros son predicadores excelentes y al mismo tiempo estás promoviendo que este ministro siga en la obra que él está de la publicación. Hoy en día la publicación no es solamente física, también existe la publicación a través de lo que sería el Internet, ¿verdad? Presentando esta línea de estudios, predicando la palabra de Dios, simplemente haciendo la obra de ministro, ya sea a través de la obra de los libros y entregar enseñanzas al pueblo de Dios o simplemente pararte frente a una cámara y hacerlo de esa manera. Las dos maneras sirven, tanto el que publica físicamente en libro como el que publica por Internet. Ahora, en Malaquías 3:10 nos habla de traer los diezmos al alfolí. Y la tierra se habla como que es el almacén del Señor, conectado con Malaquías 3:10. Miren esto. Esto es una cita que está en la Review and Herald. Déjenme pasarlo aquí. Ok. Review and Herald, 17 de diciembre del año 1901. Miren lo que dice la sierva del Señor. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Esta tierra es el almacén del Señor, del cual siempre extraemos lo que necesitamos. Él nos ha provisto de frutas, cereales y verduras para nuestro sustento, ¿verdad? Que esto es obviamente reforma pro salud, ¿verdad? Para nosotros, Él hace que el sol brille y que caiga la lluvia. Toda la familia humana, buena y mala, está constantemente sacando del almacén de Dios. Para aquellos que están altamente privilegiados, es muy importante cómo reciben los dones del Señor y cómo tratan el contrato que el Señor ha hecho con ellos. Esto está añadiendo un poco más de contraste y de evidencia a lo que estábamos diciendo ayer, de que cada uno tiene que diezmar de los dones que ha recibido el Señor. Tú tienes que dedicar tiempo. Él los ha hecho sus limosneros, ordenándoles que saquen de su almacén y luego le devuelven en regalos y ofrendas para que haya alimento en mi casa, dice, ¿verdad? Ahora, todos los medios que no son manejados por una sola agencia o organización son legítimos. Miren lo que dice la sierva del Señor. No os preocupéis de que algunos recursos vayan directamente a parar a manos de quien están tratando de hacer la obra misionera de una manera silenciosa y eficaz. Regresando al tema de aquellos que hacen la obra a través de la publicación de libros, que claro que podemos nosotros dar nuestros diezmos y ofrendas para este método. No todos los medios deben ser manejados por una sola agencia o una organización. Aquí claramente ella está haciendo un llamado a que no siempre todo el dinero debe ser manejado por un grupo pequeño de personas. Hay mucho que hacer concienzudamente por la causa de Dios. Hay que buscar ayuda de toda fuente posible. Hay hombres que pueden hacer la obra de conseguir recursos para la causa y cuando estos actúan concienzudamente y en armonía con los consejos de sus compañeros de trabajo en el campo que representan, no se les debe imponer la mano restrictiva. Son, sin duda, colaboradores de aquel que dio su vida por la salvación de las almas. Y esto es interesante lo que estamos viendo porque hoy en día
yo diría que el pueblo debe dejar que sea el Espíritu Santo quien guíe a las personas a quién deben de diezmar, ¿verdad? ¿A qué ministerio dar? ¿Cuándo ayudar? Ahora, también, hermanos, recomiendo que haya constancia. Cuando hay constancia, hay bendición. Cuando las cosas se hacen organizadamente, Dios bendice. Por ejemplo, nosotros acá en el Clamor de Medianoche tenemos una constancia a quienes nosotros enviamos nuestros diezmos, y aparte de eso, mensualmente o de vez en cuando que nos cae un trabajo extra que podemos hacer o un dinero extra, nosotros buscamos nuevos lugares donde se pueda servir, donde se pueda ayudar, donde se pueda hacer la obra, ¿verdad? Ahora, hay casos excepcionales, ¿verdad? Hay casos excepcionales en los que la pobreza es tan profunda que para conseguir el lugar más humilde de culto puede ser necesario apropiarse, en este caso, del uso de los diezmos. Por ese lugar no es Battle Creek ni Oakland, dice la hermana White. ¿Y por qué yo menciono esto de que hay excepciones? Y mencionamos esta porque, por ejemplo, hay grupos pequeños que están empezando a reunirse y ellos necesitan de rentar un edificio, necesitan de poder empezar a reunirse, organizarse. Pues consideramos que en esos casos excepcionales, donde la pobreza es profunda, donde no hay donde no hay o sea, recursos materiales, en este caso de dinero, se pueden usar algunos de esos diezmos para poder lograr esto. Pero recuerden siempre los 3 diezmos que habíamos hablado ayer y el principio de dar en la palabra de Dios. Ahora, hay otros ejemplos, ¿verdad? Que podemos traer casos excepcionales. Por ejemplo, si tú estás en un local, en una ciudad, me voy a poner de ejemplo. Yo estoy acá en Carolina del Norte, en Estados Unidos, y aquí cerca de mí, digamos, no hay un ministro. Se hace bien difícil enviar dinero por el internet muchas veces, y eso es cierto. Y también se hace difícil poder encontrar un buen ministro que predique la verdad del Padre y el Hijo. Pues si no tiene forma, que es bien difícil desde los Estados Unidos, pero ya para alguien que está en Sudamérica, en África o en alguna parte del mundo, donde se haga bien difícil poder enviar el dinero, tú tienes la opción de buscar a alguien que pueda imprimir, algún ministro o algún ministerio que pueda imprimir Biblias, que pueda imprimir Conflicto de los Siglos, estudios bíblicos, y tú puedes apoyar a ese hermano, tú puedes apoyar la obra misionera que hace ese hermano con tus diezmos, y eso es lo correcto. Estoy tan feliz porque esta semana me llamó una hermana de Colombia y me estaba contando allá un gran testimonio de cómo un grupo de hermanos, creo que eran de Bogotá, si no más me equivoco, aceptaron la verdad del Padre y el Hijo. Se empezaron a reunir, creo que se mudaron de lugar o algo así. Y a uno de los jóvenes que estaba con nosotros allá en la campaña lo pusieron como su ministro, como el pastor. Y la hermana me estaba contando que estaban enviando los diezmos a esta persona. Y gloria a Dios, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que los ministros reciban un salario para que ellos puedan dedicarse a la obra, para que ellos puedan dedicarse a estudiar la palabra de Dios y a poder alimentar al pueblo con pan y vino. Y esto es lo que Dios está pidiendo, que haya una coordinación, ¿verdad? De estas cosas, que haya una organización dentro de la obra para poder avanzar como un pueblo correctamente, como un ejército, quise decir, no un pueblo, un ejército correctamente organizado. Ahora, miren ustedes este caso especial. Carta al presidente de la conferencia de Colorado, el elder o el anciano Watson. Dice la carta escrita en el 1905: hermano mío, quiero decirte, ten cuidado con lo que haces. No te mueves con sabiduría. Cuanto menos hables del diezmo que se ha destinado al campo más necesitado y más desalentador del mundo, más sensato serás. Durante años se me ha dicho que yo debía destinar mi diezmo y ayudar a los ministros blancos y de color que estaban desatendidos y no recibían lo suficiente para sustentar sus familias. Así que cuando la hermana White vio necesidad, Dios le mostró que tenía que enviarlo para ahí. Cuando se me llamó la atención sobre ministros ancianos, blancos o negros, era mi deber especial investigar sus necesidades y suplirlas, ¿verdad? Eso es importante y muy necesario. Esto debía ser mi obra especial y yo la he hecho en varios casos. Nadie debe dar notoriedad al hecho de que en casos especiales el diezmo se use de esa manera. Es interesante que ella le dice que es una manera especial poder brindar la necesidad, ¿verdad? Ahora, hablando de algo distinto a lo que ella a lo que ella acaba de referirse con respecto de entregar los diezmos en necesidad,
a los que están en necesidad, que no están recibiendo lo suficiente. Mira lo que dice ella. Creo que esta es la misma carta. Sí, es la misma carta, pero en el próximo párrafo. En lo que se respecta a la obra de los negros en el sur, ese campo ha sido y sigue siendo despojado de los medios que debería llegar a los trabajadores de ese campo. Siempre los estados del sur han estado sufriendo de desigualdad por culpa de el liderazgo y lo que es la apostasía alfa en la conferencia general. Si ha habido casos en que nuestras hermanas han destinado su diezmo al apoyo de la obra de los ministros en favor de la gente de color en el sur, que cada hombre, si es sabio, se calle. Así que aquí estamos viendo nosotros que no solamente la hermana White lo hacía, sino que otras hermanas también lo hacían. En la Review and Herald, el 8 de julio del año 1884, ella dice: yo misma he destinado mi diezmo a los casos más necesitados que se me han presentado. Así que no es una sola vez, no es un solo caso. Se me ha dado instrucciones para que lo haga. Y como el dinero no se retiene del tesoro del Señor, el tesoro del Señor es tanto el diezmo como las ofrendas. ¿Verdad? ¿Qué dice? ¿Será necesario que alguien siga tus pasos y exhorte al pueblo que cumpla con el deber de traer fielmente todos los diezmos y las ofrendas al tesoro del Señor? No es un asunto sobre el que se deba hacer comentarios, porque será necesario que yo dé a conocer estos asuntos, lo cual no deseo hacer, porque no es lo mejor. Ella no dijo que fuera malo. Perdón, disculpen, es la misma carta, lo único que se añadió lo que estaba en la Review and Herald. ¿Seguimos leyendo la misma carta? Sí, seguimos leyendo la misma carta. Ok. Algunos casos han estado presentes ante mí durante años y he suplido sus necesidades con el diezmo, como Dios me ha instruido que lo haga. ¿Ok? Y si alguna persona me dice, hermana White, ¿podría asignar mi diezmo donde usted sabe que es más necesario? Yo le diré, sí lo haré. Y así lo he hecho. Al decir esto a un presidente de la asociación, ¿está ella admitiendo su pecado o está declarando lo que ella cree que es correcto y que él no entiende? Felicito a aquellas hermanas que han colocado su diezmo donde es más necesario para ayudar a hacer una obra que se está dejando sin hacer. Y si se da publicidad a este asunto, creará un conocimiento que sería mejor dejar como está. No me interesa dar publicidad a esta obra que el Señor me ha designado a mí y a otros para que hagan. Estamos viendo nosotros que no debe de ser conocimiento común a quien tú le estás dando tus diezmos y las ofrendas, especialmente cuando se trata de ministerios independientes. Crea simplemente una mala publicidad, crea una mala imagen. Y la misma hermana Juan estaba consciente. Y obviamente, ella no quería que esta carta saliera al público, pero por la necesidad de que muchos declaran de que se está predicando mentira y que ella no hizo eso, sacamos esto para el registro, para que quede el registro de que sí se hacía, ¿verdad? Seguimos leyendo esta misma carta. Ella sigue diciendo, les envío este asunto para que no se equivoquen. Las circunstancias cambian según los casos. No recomendaría que nadie se acostumbre a recoger el dinero del diezmo, ¿verdad? Y eso es correcto. Pero durante años ha habido personas que han perdido la confianza en la apropiación del diezmo y han puesto su diezmo en mis manos y han dicho que si no lo tomaba, ellos mismos lo destinarían a la familia de los ministros más necesitadas que pudieran encontrar. Yo he tomado el dinero, les he dado un recibo y les he dicho cómo se había asignado. Esto, hermanos, es una práctica que nosotros también hemos puesto en marcha porque verdaderamente es lo correcto hacer y considero yo que es de gran bendición mantener las cosas claras. Hoy en día hay muchos ministros, la verdad, el Padre y el Hijo, pero ellos no se deben a una iglesia, no se deben a una junta, nadie sabe en qué se está usando el dinero que les está entrando. Nadie sabe la cantidad de dinero que les entra. Y eso es una tristeza, porque se ha visto mayormente en lo que serían los ministerios de habla inglesa, que hay hombres ilustres que reciben dinero, que créanme hermanos, reciben dinero, porque desgraciadamente el diablo te entrampa y después las cosas salen a luz. Pero tú vas a notar que estos ministros no se deben a iglesias, no se deben a nadie, están solos, están independientes, ni siquiera trabajan unidos a una iglesia y eso no es correcto. El ministro tiene que ser hecho responsable frente a Dios, frente a la iglesia. El ministerio o los ministerios independientes tienen que hacerse responsables. Cada ministerio independiente debería de tener una junta
o un lugar donde las personas sepan lo que ese ministro está haciendo con el dinero. Yo no estoy diciendo ahora que cada ministro saque ahora un desglose mensualmente, me entró tanto y gasté esto. No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estamos diciendo es que debe de haber una constancia. Y por ejemplo, si a un ministro le entra un dinero y tú quieres que ese dinero sea para su sostén, déjale saber, mira, ministro, este dinero es para tu sostén. Ya el ministro no tiene que darte constancia que está usando el dinero porque es que tú le dijiste que sea para su sostén. Pero si tú le dices, mira, te envío este dinero para una campaña, bueno, es correcto que el hermano responda, mira, hermano, gracias, este dinero va a ir, digamos, para esto, o va a ir para aquello, o lo vamos a usar en esto, o lo vamos a usar en esto otro. O sea, las personas deben de recibir una constancia en que se está recibiendo el diezmo. ¿Por qué? Porque eso protege a la persona que está recibiendo el diezmo como aquel que envía el diezmo. Y ella sigue diciendo, os escribo esto para que guardéis la calma y no os entusiasméis ni deis publicidad a este asunto, no sea que muchos sigan su ejemplo. La hermana White nunca quiso que el dinero estuviera siendo enviado a diferentes partes sin que hubiera una constancia apropiada. Pero, o sea, ella tampoco quería que el liderazgo castigara a aquellos que el Espíritu estaba poniendo en sus corazones, entregar los diezmos, las ofrendas a los ministerios independientes, como en este caso hacían estas mujeres. Hoy en día, en la situación en la cual estamos, que muchos de ustedes no tienen iglesia. Por ejemplo, acá nosotros estamos empezando ahora a organizarnos, a coordinar nuestra obra, coordinar nuestros diezmos para que las cosas avancen mejor. Pues acá nosotros, el Ministerio del Clamor de Medianoche, nos hacemos responsables frente a nuestra iglesia local y frente a nuestra propia junta. Y nosotros funcionamos de acuerdo a esa junta. Nadie aquí actúa por su propia cuenta. Nadie aquí dice cosas que no van de acuerdo a la fe y a la decisión que se ha tomado para el ministerio de presentar verdad presente. O sea, aquí nadie puede venir a estar vendiendo casas en el Clamor de Medianoche. Nadie puede estar viniendo al Clamor de Medianoche a estar vendiendo zapatos. No, nosotros tenemos una misión, nosotros tenemos una constancia de la obra que nosotros hacemos. Y esto es lo correcto. Lo correcto es que las cosas se hagan organizadas, que las cosas se hagan bien, que haya transparencia, ¿verdad? Cuando se da rienda suelta, y ahora la gente empieza a mandar dinero a este y dinero al otro y dinero a esto otro, hermanos, ahí no hay organización, ahí no hay coordinación de la obra. Dios no puede reinar donde está el caos. Hoy en día hay personas que tú tienes a un ministro que se levanta y se pone a hablar. Voy a poner un ejemplo, solamente como ejemplo. El tema de que, a ver, déjame buscar uno que no vaya a traer tanta controversia. A ver, señor, ilústrame. Por ejemplo, alguien que se pone a hablar del tema del rey del norte. Entonces tú tienes uno que predica el rey del norte, que es el papado. Tú tienes al otro que repite lo que escribieron los pioneros, que es Turquía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mientras uno está empujando hacia un lado, el otro está empujando hacia el otro y se está alimentando el empuje. No, debería de alimentarse la unión de los ministros y de los ministerios. Entonces, ¿de qué me sirve a mí salir a hablar un tema de que hay que estar organizados, de que se necesita actuar de una manera coordinada y entonces después de mí viene otro ministro y se pone a decir todo lo contrario, que no, que cada uno haga conforme a su corazón, que etcétera, que este esté por allá? O sea, estamos haciendo una contra a la obra. Estamos haciendo una obra contra, es counterproductive, ahora no sé cómo decirlo en español, contraproductiva, ¿verdad? Tú tienes que ser consciente a quien tú le estás dando los diezmos. Tú tienes que ser consciente a quien tú estás invitando. Tú tienes que ser consciente a quien tú estás permitiendo participar en tu iglesia o predicar, porque vas a traer confusión si la persona no está clara en el evangelio. La hermana White le escribe al anciano general Daniels. Y mira lo que ella dice: las cosas deben ponerse sobre una base diferente. Hubo un tiempo en que en el campo del sur estaba siendo saqueado y descuidado. En ese tiempo era necesario que se hicieran llamamientos para obtener fondos independientemente del cuerpo organizado. Interesante. Pero ese tiempo es cosa del pasado. O sea, ya no es necesario estar haciendo esos llamados para aquello, porque parece que iba mejorando la obra. Muchos están ahora interesados en el progreso de la causa allí. Los hermanos reconocen los errores que han cometido en el pasado y están listos para trabajar ese campo. Que planeen abrir nuevos campos en el sur y llevar adelante la obra sobre una base correcta, que no vacilen en hacer lo correcto. Y esto tiene que ver con lo que yo les estaba diciendo, que lo de dar
a los ministerios independientes, sí, pero no de una forma desorganizada, alejada del cuerpo. Tú no puedes tener a un grupo de ministros, por ejemplo, nosotros que estamos unidos con los otros ministerios que predicamos la verdad, que vamos avanzando, que vamos creciendo, se van añadiendo otros ministros y ustedes los pueden ir viendo por el clamor de medianoche, porque nosotros los invitamos y participan y cada uno está haciendo su obra. Y también, por ejemplo, la Iglesia de los Redimidos, que también tiene otros ministros que predican por ahí, y ahora tú no puedes coger y enviarle tus diezmos a otra persona que está contradiciendo completamente el mensaje que están dando todos estos ministros que están juntos. O sea, es una obra contraproductiva, ¿verdad? Es una contraproducción. No. La historia en los patriarcas y los profetas nos puede ayudar a nosotros a entender esto un poco más de cómo fue que Dios organizó la economía hebrea. Miren ustedes, en la economía hebrea, una décima parte de los ingresos del pueblo se reservaba para sostener el culto público a Dios. Ese culto público no fue el que hizo Aarón con los israelitas en el desierto que levantaron una estatua. No, señor. Ese culto público era cuando se venía al santuario y se hacía y se predicaba y se presentaba palabra de Dios. Y sigue diciendo la cita, así Moisés declaró a Israel todo el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es del Señor. Esa cosa consagrada al Señor. Y el diezmo de las vacas o de las ovejas, el diezmo será consagrado al Señor. El sistema de diezmo y ofrendas tenía por objeto impresionar la mente de los hombres con una gran verdad, que Dios es la fuente de toda bendición para sus criaturas y que a Él se le debe la gratitud del hombre por los buenos dones de su providencia. Él da a todos vida y aliento y a todas las cosas. El Señor declara, mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Mía es la plata y mío es el oro. Y es Dios quien da a los hombres el poder para obtener riquezas. Deuteronomio 8:18. Como un reconocimiento que todas las cosas vinieron de él, el Señor ordenó que una parte de su generosidad le fuera devuelta en regalos y ofrendas para sostener su adoración. Ojo, 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 ojo. Hoy en día, sostener la adoración, 3 métodos: ministros, santas convocaciones y el avance de la obra, todo lo que tenga que ver con la obra, la predicación del evangelio y el servicio. Pero este diezmo que se está hablando aquí no tenía mucho que ver con el servicio hacia el pobre y al necesitado, sino a los ministros y las santas convocaciones, porque eso era en específico el método que Dios usó para que el hombre pudiera exclusivamente dedicarse a él. Y eso lo dice la cita. Dice, el diezmo debía dedicarse exclusivamente al uso de los levitas, la tribu que había sido apartado para el servicio del santuario. ¿Para quién era el diezmo? Uso exclusivo de los levitas. Pero esto no era de ninguna manera el límite de las contribuciones para fines religiosos. Y eso es lo que nosotros vamos aprendiendo con los 3 diezmos que había en el Antiguo Testamento y con el estudio de anoche. El tabernáculo, como después el templo, se erigía enteramente con ofrendas voluntarias. Y para proveer para las reparaciones necesarias y otros gastos, Moisés ordenó que cada vez que se contara el pueblo, cada uno contribuyera de medio ciclo para el servicio del tabernáculo. En el tiempo de Nehemías se hacía una contribución anual para este propósito. Ahí están todos los versículos, hermanos, que ustedes van a poder ver. Ay, no me di cuenta que la cámara está grande. Les pido disculpas. Vamos a arreglar eso. Un momentito. Para que puedan leer mejor, ¿verdad? Ok. So, regresando, ¿ok? Ahí lo pueden ver. Ahí están los textos bíblicos, ¿ok? De tiempo en tiempo se traían a Dios ofrendas por el pecado y ofrendas de agradecimiento. O sea, todo esto era separado del diezmo, no era diezmo. Estas se presentaban en grandes cantidades en las fiestas anuales y se hacía la provisión más liberal para los pobres. ¿Ves? Que eso añade un poco lo que está diciendo ayer de que es verdad que cada 3 años se hacía la ofrenda a los pobres, pero, o sea, tú puedes hacerlo anualmente, en dependencia de lo que el corazón pide, ¿verdad? Decía, ¿verdad? Ok, seguimos leyendo. En los días de Israel, el diezmo y las ofrendas voluntarias eran necesarios para mantener las ordenanzas del servicio divino. ¿Debe el pueblo de Dios dar menos en esta época? El principio establecido por Cristo es que nuestras ofrendas
a Dios deben ser proporcionadas a la luz y privilegios que disfrutamos. Ella aquí no dice que es el 10%. Ojo con lo que ella dice. Ella aquí dice que es nuestras ofrendas deben de ser proporcionales a la luz y el privilegio que hemos. Todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Para aquellos que creen que se esconden con el 10%, no, mi hermano. El Salvador dijo a sus discípulos cuando les envió: de gracia recibisteis, dad de gracia. A medida que aumenten nuestras bendiciones y privilegios, sobre todo cuando tenemos ante nosotros el sacrificio incomparable del glorioso Hijo de Dios, ¿no debería nuestra gratitud hallar expresión en dádivas más abundantes para extender a otros el mensaje de salvación? Hermanos, si hay ministros que no están dedicados hoy en día a la obra al 100%, no lo quiero decir para ofender a nadie ni porque los quiero obligar a diezmar, pero es porque hay, a ver si se ve, tacañería, ¿verdad? Hay tacañería hay tacañería en la obra. Si el pueblo es fiel, Dios bendice, hermanos. Entonces, hermanos, si el pueblo diezmara, hoy en día muchos de estos obreros que Dios les ha dado conocimiento, sabiduría, les ha dado experiencia para predicar, para trabajar para la obra, no tuvieran que estar pasando trabajo. Pero desgraciadamente, porque hay mucha codicia dentro de la iglesia y hay mucho amor a lo material, se está pasando trabajo. La obra del evangelio, a medida que se extiende, requiere una provisión mayor para sostenerla de la que se exigía antiguamente, dice la sierva del Señor. Y esto hace que la ley de los diezmos y las ofrendas sea una necesidad aún más urgente ahora que bajo la economía hebrea. Si su pueblo sostuviera libremente su causa con sus donaciones voluntarias, en vez de recurrir a métodos anticristianos e impíos para llenar el tesoro, Dios sería honrado y muchas almas serían ganadas para Cristo. Y gracias a Dios nosotros no hemos tenido que involucrarnos en estas cosas, porque nosotros trabajamos y con el sudor de nuestras frentes conseguimos lo necesario. Pero o sea, hermanos, Dios quiere bendecir. Dios quiere bendecir, pero el pueblo tiene que poner de su parte. Dios ha hecho de los hombres sus mayordomos. La propiedad que ha puesto en sus manos es el medio que ha provisto para la propagación del evangelio. A los que demuestran ser fieles mayordomos les confiará mayores responsabilidades, dice el Señor. Yo honraré a los que me honran. Dios ama al dador alegre, y cuando su pueblo con corazones agradecidos le trae sus dones y ofrendas, no con tristeza ni por necesidad, su bendición los acompañará como lo ha prometido. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando nosotros habíamos empezado a estudiar este tema, habíamos hecho la conexión, que desgraciadamente ese primer video quedó dañado, como los primeros 15 minutos quedaron cortados, no sé qué pasó. Pero bueno, en el segundo video traté de explicar más. Cuando nosotros leemos la promesa de Malaquías 3, hermanos, hay una conexión entre el diezmo y la lluvia tardía. Si queremos que venga la lluvia tardía, el pueblo tiene que participar abiertamente de esto y tiene que dedicarse a hacerle fiel a Dios. Miren ustedes lo que sigue diciendo ahora la hermana White con respecto al uso del diezmo, ¿verdad? Y esto es una fuente básica de la declaración de la hermana White en Testimonios para la Iglesia, tomo 9. No vamos a profundizar mucho en todo lo que ella dice, pero les recomiendo mucho que lean ustedes este escrito con respecto a los diezmos, ¿ok? Dice ella: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Esta debía ser una ofrenda continua para que la casa de Dios pudiera ser provista adecuadamente con lo que era necesario para su servicio. Su pueblo hoy debe recordar que la casa de adoración es propiedad del Señor y que debe ser cuidada escrupulosamente. Pero los fondos para esta obra no debe provenir del diezmo. El diezmo debe usarse para un solo propósito: sostener a los ministros que el Señor ha designado para su obra. Y no quiero que ustedes digan: ay, hay contradicción, ahorita leíste que se podían usar para la renta o para el edificio. Hermanos, se puede en casos extremos, pero el diezmo no debe usarse para otra cosa más que solamente para los ministros.
debe usarse para sostener a los que hablan las palabras de la vida al pueblo, que llevan la carga del rebaño al Señor. No puedes dar, si tú conoces un ministro que predica la verdad a medias, no puedes darle los diezmos, porque no está dando palabras de vida, está dando palabras de confusión. El ministro tiene que predicar palabra de Dios directamente con toda la plenitud del conocimiento de la doctrina, de la sana doctrina y de la palabra de Dios. Dice la hermana White en otra cita ahora, hay ministros a quienes se les ha robado su salario, y esto es muy cierto. Se les ha robado el salario, no se ha respetado la provisión de Dios para ellos. A quienes están a cargo de los edificios de nuestras iglesias se les deben proporcionar los medios necesarios para mantenerlos en buen estado, pero este dinero no debe provenir del diezmo. Fíjense ustedes, a quienes están a cargo de los edificios de nuestras iglesias se les debe proporcionar medios necesarios, pero esos medios no deben de ser o de provenir del diezmo, porque ¿cuál es el único uso del diezmo? Ella declaró sostener a los ministros que el Señor ha designado. Continuando en el otro párrafo de la misma cita de manuscrito número 7, ella dice, se me ha dado un mensaje muy claro y definido para que se lo dé a nuestro pueblo. Se me ha pedido que les diga que están cometiendo un error al aplicar el diezmo a diversos fines que, aunque buenos en sí mismos, es bueno el diezmo que ellos, los fines que ellos tenían usar el diezmo, sí, pero no son los fines lo que el Señor ha dicho que debe aplicarse al diezmo. Los que hacen este uso del diezmo se están apartando del arreglo del Señor. O sea, Dios no los puede bendecir, ellos están robando. Dios juzgará por estas cosas. Unos razonan que el diezmo puede destinarse a fines escolares. Otros razonan que a los colportores y los colportores deben ser mantenidos con el diezmo. Pero se comete un gran error cuando el diezmo se toma del objeto para el cual ha de ser usado, el sostén de los ministros. Claramente la hermana enfrentó esta situación en su tiempo. Hoy debería haber en el campo 100 obreros bien calificados donde ahora hay solo uno. ¿Por qué? Porque los hermanos no diezman, no hacen la obra que deben de hacer. Dios no puede mirar la condición actual de las cosas con aprobación, sino con condenación. Wow, volvemos a leer. Dios no puede mirar la condición actual de las cosas con aprobación, sino con condenación. O sea, que Dios condena esa actitud. Su tesorería está privada de los medios que deberían emplearse para el sostenimiento del ministerio evangélico en los campos cercanos y lejanos. Los que proclaman el mensaje de la verdad ante grandes congregaciones y también hacen la obra de casa en casa están haciendo una doble obra misionera y en ningún caso se les debe reducir el salario. Nuestro pueblo debe considerar el uso del diezmo como un asunto sagrado. Debemos guardarnos estrictamente de todo. Debemos guardarnos estrictamente de todo lo que sea contrario al mensaje que ahora se da. Hay una falta de ministros porque no se les ha animado. Algunos ministros que han sido enviados a tierras extranjeras para entrar en campos donde nunca, para entrar en campos nunca trabajados antes, se les ha dado la instrucción: debéis sosteneros vosotros mismos, no tenemos los medios para sustentaros. Y miren ustedes, hermanos, lo que ella dice sobre esto. Esto no debería ser así y no sería así si el diezmo, junto con los dones y las ofrendas, se llevaran a la tesorería. Cuando un hombre entra en el ministerio, se le debe pagar del diezmo lo suficiente para sostener a su familia. No debe sentirse como un mendigo. Hermanos, hoy en día no tenemos una tesorería en general, pero Dios sí te está mostrando dónde están los ministros. Entonces, ¿por qué hoy en día este tema tiene que ser de tanto problema si no lo es? Se está haciendo muy común la impresión de que ya no existe la disposición sagrada del diezmo. Muchos han perdido el sentido de los requerimientos del Señor. El diezmo, hermanos, es sagrado. No debería ser un tema de controversia, no debería ser un tema de problemas. Claramente el Señor nos está diciendo, el momento es ahora. Porque hoy el Señor nos está haciendo el llamado de que el diezmo es sagrado. Y dice ella, reservado por Dios para sí mismo, debe ser llevado a su tesorería para ser usado en el sostenimiento de los obreros evangélicos de su obra. Y hoy los hermanos actúan con un desprecio y una ingratitud con respecto a los ministros, y especialmente cuando se tocan estos temas, que es increíble. La cita sigue diciendo que durante mucho tiempo se ha robado el Señor porque hay quienes no se dan cuenta de que el diezmo es la porción reservada a Dios. Seguimos leyendo en el mismo manuscrito.
Muchos ministros yacen en sus tumbas, llevados allí por el dolor y la desilusión y por las dificultades que se les sobrevinieron por no haber recibido lo suficiente por sus labores. Wow, ¿sobre quién caerá esos pecados? Importante. Recordemos que Dios es un Dios de justicia y equidad. Hoy habría muchos más ministros en el campo, pero no se les anima a trabajar. Los obreros han sido a la tumba el corazón quebrantado porque habían envejecido y podían ver que se les consideraba una carga. Wow, esto es triste leer. Pero si se les hubiera retenido en la obra y si se les hubiera dado un puesto cómodo, con todo o parte de su salario, podrían haber logrado mucho bien. Durante su periodo de trabajo, estos hombres han realizado una doble labor. Sintieron una carga tan pesada por las almas que no tenían ningún deseo de ser relevados del exceso de trabajo. Las pesadas cargas que soportaron acortaron sus vidas. Y esto es algo que preocupa. Las viudas de estos ministros nunca deben ser olvidadas, pero si es necesario, se les debe pagar con el diezmo. Miren ustedes lo que el hermano Juan está diciendo. Esto es palabra de Dios. Leed con atención el tercer capítulo de Malaquías y ved lo que Dios dice acerca del diezmo. Si nuestras iglesias se mantienen firmes en la palabra del Señor y son fieles en pagar el diezmo en su tesorería, sus obreros se sentirían animados en emprender la obra ministerial. Más hombres se dedicarían al ministerio y así no se les informara de lo que la tesorería está agotada. Debería haber una provisión abundante en la tesorería del Señor y habría si los corazones y las manos egoístas no hubieran hecho uso del diezmo para sostener otras líneas de trabajo. Los recursos reservados de Dios no deben emplearse de una manera tan descuidada. El diezmo es del Señor y los que se entrometen con él serán castigados con la pérdida de su tesoro celestial a menos que se arrepientan. Que la obra no se vea obstaculizada por el hecho de que el diezmo se ha desviado hacia diversos canales distintos de aquel que el Señor ha dicho que debe de ir. Deben tomarse medidas para estas otras líneas de trabajo. Deben ser sostenidas, pero no con el diezmo. Dios no ha cambiado. El diezmo debe emplearse para el sostenimiento del ministerio. La apertura de nuevos campos requiere más eficiencia ministerial que la que tenemos ahora y debe haber medios en la tesorería. Manuscrito número 82, año 1904, el uso del diezmo. Hermanos, regresando a Testimonios para la Iglesia, tomo 9, haciendo énfasis, unos argumentan que el diezmo puede aplicarse a fines escolares, otros argumentan que a los colportores y los promotores deben de sostenerse con el diezmo, pero se comete un gran error cuando el diezmo se toma el objeto al cual se le ha dado el uso, el sostén de los ministros. Así que creo que ha estado quedando bien claro con la Biblia, con el espíritu de profecía, que esto es algo que está fuera de lo que quieran decir y pensar de uno. O sea, esto es lo que está diciendo la Biblia, lo dice la hermana White claramente. Ahora, ¿por qué el diezmo es importante para el remanente? Esta fue la pregunta que empezó con el estudio de ayer, pero que nunca llegamos a contestar y lo estamos contestando ahora. Dice la sierva del Señor que el sistema de diezmo y ofrendas tenía como objetivo impresionar las mentes de los hombres con una gran verdad, que Dios es la fuente de toda bendición para sus criaturas y para la gratitud del hombre se debe a los buenos dones y su providencia, ¿verdad? Eso es lo que estábamos leyendo. Como reconocimiento que todas las cosas que proceden de él, el Señor ordenó que una porción de su generosidad deben serles devuelto en regalos y ofrendas para sostener su adoración. Esto es lo que estábamos leyendo al principio, pero ahora vamos a enfatizar su generosidad, la generosidad de Dios y de Cristo, deben de serle devueltos en regalos y ofrendas. Eso incluye diezmos. Pero ¿hacia qué? ¿Es el diezmo algo para los judíos o antes de Abraham? Bueno, el sistema del diezmo no se originó con los hebreos. Patriarcas y Profetas 5:25. Esto es un poco antes de lo que estábamos leyendo, ¿ok? Fíjense ustedes. Desde los primeros tiempos el Señor reclamó un diezmo como suyo, y la palabra diezmo quiere decir una pequeña porción, y reclamó que fue reconocido y honrado, ¿verdad? Como él, el Señor reclamó un diezmo como suyo y este reclamo fue reconocido y honrado como él. Los israelitas estaban a punto de establecerse como nación. La ley del diezmo fue reafirmada como uno de los estatutos divinamente ordenados cuya obediencia garantiza su prosperidad. No sé qué habrá pasado
con esta traducción de la cita. Bueno, seguimos leyendo en el Deseado a toda la gente que el sistema del diezmo fue ordenado por Dios y había sido observado desde los primeros tiempos, queriendo decir y enfatizando que el diezmo no era para los judíos, el diezmo fue antes desde Abraham, y cuando Dios habla de que la generosidad que él tiene hacia su pueblo debe ser devuelto en regalos y ofrendas, es algo que se venía practicando desde antes, ¿verdad? ¿Fue el diezmo clavado en la cruz? Eso es una pregunta que han hecho hoy en día. Dice la sierva del Señor, nuestro pueblo, bueno, primeramente con la Biblia dice que no, pero la sierva del Señor dice, nuestro pueblo debe considerar el uso del diezmo como un asunto sagrado. Debemos guárdense estrictamente contra todo lo que sea contrario al mensaje ahora dado. La impresión es llegando a ser bastante común que la disposición sagrada del diezmo ya no existe. Muchos han perdido el sentido de los requisitos del Señor. Y sigue diciendo esta otra cita que es un plan establecido por el cielo, que los hombres devuelvan al Señor lo suyo. Y esto es así claramente que hombres y mujeres tienen excusa para malentendidos o envidiando los deberes y responsabilidades que Dios les ha impuesto. Los que afirman que no pueden ver que este es su deber, revelar el universo celestial a la iglesia y al mundo que no quieren ver este requisito claramente establecido, ellos piensan que siguiendo el plan del Señor restarían valor sus propios bienes. En la codicia de sus almas egoístas desean tener todo el capital, tanto principal como el e intereses, para utilizarlos en beneficios propios. Así que, hermanos, está quedando bien claro la importancia y de que no fue clavado el diezmo. El diezmo es algo que sigue siendo vigente. Y una vez más, como estábamos diciendo ayer, tienes que diezmar tu tiempo, tu vida, tu salud, tus dones, el dinero que ganas, las cosas que tienes, etc. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, dice que se debe enseñar a cada miembro de la Iglesia a ser fiel en el pago honesto del diezmo. Y hermanos, como habíamos dicho al principio de, creo que fue el segundo estudio, para eso es que estamos dando este tema. Porque, o sea, es que Dios lo manda, ¿verdad? Y Dios nos está diciendo que esto es lo correcto que hay que hacer. Pero bueno, estamos llegando ya al final de nuestro tema en esta mañana. Y la pregunta es, ¿qué harás tú ahora con esta información que has recibido? Con esto que hemos leído, que hemos aprendido, que hemos compartido, ¿verdad? La hermana White, en el manuscrito número 12, nos dice, ¿has confesado a Cristo diezmando fielmente la menta, el anaís y la ruda? Pregunta buena, ¿verdad? Cuando le damos al Señor el diezmo, solo estamos dando lo que es suyo, ¿verdad? Exactamente. O sea, solo le estamos dando lo que es suyo para retenerlo, que es... perdón, déjeme... Ok, solamente quise verificar bien la cita. Cuando dice y sigue diciendo que cuando retenemos el diezmo, retenemos lo que los designios de Dios sostendrán su obra en la tierra. Por esta obra de redención, Dios dio el regalo más rico del cielo. No podemos dar una décima parte de lo que tenemos. Muchos tienen olvidado de Dios y retenido el diezmo. Revela su libro de cuentas que usted ha tratado fielmente a tu Señor. ¿Eres pobre? Entonces dale tu pequeño. ¿Has estado bendecido con abundancia? Entonces asegúrase de darle al lado lo que el Señor registra como suyo propio. Y cuando ella se refiere a los pobres no siempre podían dar el 10% porque es que simplemente no lo tenían. Pero Dios dice, da algo, como aquella mujer que vemos que los fariseos estaban diezmando todo, por ella vino y entregó y era poco y se está burlando el fariseo, ¿verdad? Como menospreciando al otro, hermanos. Cada uno tiene que dar conforme a su corazón, cada uno tiene que serle fiel a Dios, cada uno tiene que tener constancia en los diezmos y las ofrendas. Dice la hermana White, Dios pone su mano sobre todos los bienes del hombre diciendo, yo soy el dueño del universo y estos bienes son míos. El diezmo, ¿verdad?, que habéis retenido lo reservo para el sustento de mis siervos en su obra de abrir las escrituras a los que están en las regiones de oscuridad, que no entienden mi ley. Al usar mi fondo de reserva para satisfacer tus propios deseos, has robado a las almas la luz que yo preparé para ellos para recibir. Habéis tenido oportunidad de mostrarme lealtad, dice el Señor, pero no lo habéis hecho. Me habéis robado mi fondo de reserva. Estáis malditos con maldición.
En Testimonios para la Iglesia, tomo 6, se encuentra esta cita que estábamos leyendo. Y en la review en Herald 13 de octubre de 1896, ella dijo: defraudar a Dios es el mayor crimen del que puede ser culpable el hombre, y sin embargo, este pecado es profundo y muy generalizado. Así que, ¿para qué se debe usar el diezmo? Bueno, en este manuscrito ella declaró, que ya lo habíamos leído, que el diezmo debe usarse con un solo propósito: sostener a los ministros del Señor que era designado para su obra. Excelente. Obreros del Evangelio: los ministros de Dios son sus pastores, designados por él para alimentar a su rebaño. El diezmo es su provisión para su sustento, y él desea que sea considerado sagrado para este propósito. Claramente, la sierva del Señor está hablando porque Dios le mostró. En otra cita, el diezmo es sagrado, reservado por Dios para sí mismo, debe ser llevado a la tesorería para ser usado para sostener a los obreros del evangelio en su obra. Otra cita: cuando un hombre entra en el ministerio, se le debe pagar el diezmo lo suficiente para sustentar a su familia, no debe sentirse como un mendigo. Y bueno, reiterando estas citas o obra a través de los libros o ministros, el mensaje del tercer ángel debe darse por este medio y por medio del maestro viviente, ¿verdad? Hablando de la obra de lo que es la imprenta. Los gobernantes judíos reconocían la obligación de diezmar, y esto era correcto, pero no dejaban que el pueblo cumpliera con sus propias convicciones del deber. Y eso es lo que yo quisiera enfatizar hoy en día, que es lo que hace el sistema de benevolencia sistemática. Es que no se obliga a nadie a nada, sino que se deja que las personas cumplan con el deber de acuerdo a su convicción. Las iglesias deben despertar, los ministros deben despertar de su sueño y comenzar a indagar cómo se está usando el dinero que ponemos en la tesorería. El Señor que desea que se haga una investigación minuciosa. Para aquellos que dicen que no debemos de preocuparnos donde ponemos el dinero, que Dios se encargue de lo demás, no. Se nos llama a hacer una investigación minuciosa. En esta otra cita: sería una mala política apoyar con el tesoro de Dios a quienes realmente estropean y perjudican su obra, y quien constantemente está rebajando el nivel del cristianismo. Hermanos, el Nuevo Testamento no tuvo que enseñar el diezmo, porque la iglesia primitiva era hebrea, específicamente judía, y el Antiguo Testamento era su texto, y por lo tanto el diezmo ya se daba por supuesto y entendido. Ya estoy recapitulando todos estos temas, ¿verdad? Porque estamos terminando. Supongamos que el diezmo ya no tiene vigencia porque no se enseñó explícitamente en el Nuevo Testamento. Siguiendo esta línea de razonamiento, los cristianos también podrían decir que la bestialidad y el incesto son aceptables, ya que Jesús nunca enseñó específicamente que estaba en contra de estos pecados, ¿ok?, que se encuentran en el Antiguo Testamento. Así que no podemos usar ese tipo de argumentos. El diezmo fue enseñado implícito en el Nuevo Testamento, lo vimos en Mateo 23, Romanos 2:2, Malaquías 3:8 al 11, 1 Corintios 16, Malaquías 3:8 al 14, etcétera, etcétera. Son todos versículos que nos van mostrando a nosotros toda la verdad. Así que la conclusión, después de búsquedas detalladas: no existe una declaración o instrucción inspirada dada por la hermana White que muestre que Dios haya aprobado algún cambio en el método del diezmo de la benevolencia sistemática, diciendo que es el 10% y que tú estás bien por eso. No, hermanos. Especialmente para aquellos que ganan más, tienen que dar más. El plan de la benevolencia sistemática es agradable a Dios. Y esto lo dice la hermana White. Aquí está la cita: se me recordó los días de los apóstoles y vi que Dios trazó el plan mediante el descenso de su Espíritu Santo, y por mediante el don de profecía, él aconsejó a su pueblo con respecto a un sistema de benevolencia. Testimonios para Iglesias, tomo 3. Si cada individuo adoptara el plan de la benevolencia sistemática y lo llevara a cabo plenamente, habría un ministro constante en la tesorería. Los ingresos fluirán como una corriente constante alimentada por manantiales desbordantes de benevolencia. La limosna es parte de la religión evangélica. No nos impone solemnes obligaciones pecuniarias. La consideración del precio infinito pagado por nuestra redención, así como la exigencia de todas nuestras facultades, se dediquen a la obra del Maestro. Hermanos, eso ha sido el estudio, y yo espero que haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Y honestamente espero que hayan aprendido bastante con este tema del sistema de la benevolencia sistemática, ¿verdad? Porque este sistema lo que hace es que al rico lo hace más responsable, al pobre lo deja participar abiertamente sin que se preocupe de que no está dando tanto dinero a la obra,
Se permite que las cosas ayuden para nuestro beneficio espiritual, vencer la codicia, el amor al dinero, etcétera, etcétera, el egoísmo. Al mismo tiempo se mantiene un orden y una coordinación de los recursos de la iglesia del Señor, y vemos nosotros la gran importancia, la vemos, que cuando Dios entrega algo, por más que nosotros querramos decir que no conviene, hermanos, todo lo que Dios quiere para su pueblo es bueno en gran manera. Y como hemos visto, Dios quiere que el sistema de la benevolencia sistemática regrese a la iglesia. ¿En qué consiste? En simples palabras. Todas las semanas aparte una ofrenda y entrégasela al Señor. Una vez al año saca el porcentaje de la ganancia de tu casa. Saca un diezmo, que es el diezmo que no puede faltar para Dios, para los ministros. Saca el diezmo, que sería para las santas convocaciones y para la obra y el evangelismo. Y saca el diezmo también para ayudar al pobre. No estamos hablando que del 10% lo partas en 3 pedazos, siendo 3.3 por cada uno. No, hay que ser agradecidos al Señor y hay que mostrarlo con actos de fe. Y uno de esos actos de fe, en este caso, es lo que es el sistema de benevolencia sistemática. Hermanos, vamos a orar para terminar en esta mañana con este estudio. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por este estudio del diezmo que hemos completado, y gracias por todas las bendiciones que tú nos das y por el conocimiento que vamos aprendiendo más de ti y de lo que tú quieres para nosotros. Padre, te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos cuides, que nos limpies y que perdones nuestras faltas y nuestros pecados, y que tu pueblo te pueda ser fiel en sus diezmos y sus ofrendas, que este evangelio pueda seguir expandiéndose con gran favor, con gran poder, con gran fuerza de parte tuya, Padre. Y pedimos que tú seas con aquellos que no conocen, pero que están escuchando, y que sean bendecidos. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Pueblo de Dios, que Dios me los bendiga. Maranata, Cristo viene, fe y honor.